Bueno, y se nos había quedado pendiente en el análisis de ayer. Ayer analizamos el Alto, analizamos el contexto nacional, pero la verdad es que yo creo que Santa Cruz y los resultados electorales merecen un análisis en sí mismo. He pensado muchísimo, realmente le he dado muchas vueltas con quién poder hacer ese análisis, con qué interlocutor poder hacerlo aquí desde La Paz, porque a mí me gusta el cuerpo a cuerpo. Y no he encontrado mejor personaje que el gran personaje que les voy a presentar a continuación. Vamos a hacer un análisis de los resultados electorales en el departamento de Santa Cruz, donde hoy se concentra el excedente económico del país, con Elena Argirakis. Si no la conocen, ahora la van a conocer. Ella es politóloga de profesión, es internacionalista, ella es cruceña. Tengo entendido que era, no sé si sigue siendo, docente en la Universidad en Santa Cruz, y también es funcionaria del Ministerio de la Presidencia. O sea, estamos dejando claro quién está y dónde está. Entonces, no creo que estás hablando como vocera de gobierno, pero sí como funcionaria de gobierno. ¿O cómo hacemos, Elena? Bienvenida. Bueno, gracias, María, por la invitación. Gracias también por esa contextualización, porque yo jamás abdico mi posición territorial, analizo desde una perspectiva territorial, que son las contradicciones y, en este caso, las asimetrías de poder que se dan en Santa Cruz. Estoy en La Paz precisamente por una situación que se ha ido acumulando, que vos lo has cubierto en el pasado año, donde básicamente los que tenemos un pensamiento disidente, poco a poco nos hemos visto desplazados de poder vivir, de poder trabajar, de poder estar, de poder pensar. O sea, vuelve una situación muy incómoda, muy molesta, que no es primera vez. ¿Hay persecución en Santa Cruz? Hay persecución, sí. Tú eres docente de la universidad y estamos hablando de una mujer con, digamos que tú has tenido mucho espacio. ¿Tú has estudiado politología en la Gabriel René? Yo he estudiado ciencia política y relaciones internacionales en Argentina. Volví en la década del 90. Y he dado clases en la Gabriel y he dado clases en universidades privadas, pero precisamente por una serie de situaciones de presión, por este nuevo ciclo autoritario que se está viviendo en el país, ya no me encuentro dando clases porque ha habido presiones sociales sobre la universidad y bueno, ya no doy clases. ¿Te han votado? No me han vuelto a contratar, digámoslo de esa manera más elegante. Bueno, yo soy menos elegante que tú. Bueno, a mí me pasa, yo entiendo sí, que tú hables de una situación en Santa Cruz que no es chiste. Bueno, a mí me votan cada después de semestre en la UNSA, me pasa, es decir, no me vuelven a contratar, pero te vuelves indeseable. Es decir, en Bolivia no hay una situación de libertad, no hay un clima democrático, no lo hay en Santa Cruz, no lo hay en La Paz, no lo hay en Potosí, pero sin duda, probablemente en Santa Cruz la presión es mayor. Elena, siendo tú, digamos, la profesional del área, quisiera que me ayudes a plantear un esquema de análisis, porque ¿por dónde empezar? Ya. ¿Por dónde empezar? ¿Prefieres empezar por las regionales o por las municipales? Quisiera hacer un contexto, Dale. Porque lo que yo encuentro es que hay aquí una segunda parte de un ciclo autoritario golpista, que convengamos, y estoy de acuerdo con vos, de que Bolivia tiene rasgos autoritarios en la sociedad, en la política, en el Estado. En la familia. En la familia, en las relaciones, pero, o sea, si bien cohabitamos y coexistimos con estos ciclos y estos rasgos autoritarios, ha habido un giro peligroso. Y ahí es donde yo quisiera hacer un contexto, porque encuentro que en estas elecciones subnacionales que se han realizado se está perpetuando una forma, un golpismo, que lo hemos visto 2019, 2020, pero se está perpetuando un golpismo desde el nivel subnacional. Entonces, en ese entendido, hemos visto actores golpistas, como el caso... Pero a ver, yo te quiero pedir, porque mira, yo soy una mujer muy contraria al conspirativismo, ¿no? Ay, ya vienen, ahí viene el lobo. Soy muy contraria a eso. Yo te pido,
podemos hacer un análisis del golpe. Yo me he dedicado a hacer una reconstrucción todo el año pasado. ¿Qué pasó este día? ¿Qué pasó este día? Sí, pero ahora quiero hacer un análisis de las elecciones, el resultado de las elecciones, porque el resultado de las elecciones parece, en términos muy simplificadores, que está desmintiendo la tesis de que vinieron e impusieron, porque resulta que el rato de votar en La Paz, en Santa Cruz, a nivel gobernación y a nivel alcaldía votaron, y Cochabamba, votaron la gente masivamente por fuerzas fascistas, y eso necesitamos explicárnoslo. Ya. Yo encuentro, o sea, porque mucha gente rechaza el concepto mismo de que ha habido golpe de Estado en Bolivia. Lo que pasa es que no se va a ver un golpe en el esquema clásico con toma de poder por una junta militar, y eso es precisamente lo que hay que entrar. Hay que indagar e investigar en qué consiste el golpe en el siglo XXI. Y ahí vemos, vos sabés, María, yo he estado casi 4 años en la escuela antiimperialista con militares, y si uno no tiene y no toma en cuenta una serie de doctrinas militares y la mutación de las doctrinas militares, no se entiende cómo actúa el golpismo hoy. Y el golpismo hoy actúa con una fachada de sociedad civil. Sin embargo, no significa que no hay dispositivos militares detrás y no se utilizan dispositivos políticos. Acuerdo, pero entremos al análisis de los resultados de las elecciones. Pero déjame que te comente cómo viene la relación con el golpismo del año pasado. Nosotros, el 2019, nosotros vimos una serie de acciones golpistas, por ejemplo, de parte de Luis Fernando Camacho. Luis Fernando Camacho actuó a través de la activación y movilización de la sociedad civil y ha actuado a través de la combinación de diferentes dispositivos, como ser el factor internacional, la OEA, el factor de movilización policial, el factor de movilización de Fuerzas Armadas, un dispositivo parlamentario, y por el otro lado, pero también ha logrado, mira, Elena, ha logrado, yo no estoy por supuesto con Camacho, pero ha logrado movilizar algún sentimiento masivo que hoy se ha traducido en un voto. Yo te pido que entremos a ese análisis. Yo quiero analizar el resultado de las elecciones en Santa Cruz. Ya, listo. Entonces, bueno, lo que quisiera que quede claro, ha habido un golpismo nacional y eso se ha trasladado y se está reciclando a través de un golpismo subnacional. Ahora, ahí considero que no se ha cerrado el ciclo golpista. ¿Por qué no se ha cerrado? Porque hay temas pendientes, hay temas legales, jurídicos, políticos, sociales, que no se han resuelto, que bajo el argumento de una movilización social y un apoyo social, se ha generado el cruce entre la línea de la actuación política y lo que es abiertamente la conculcación de derechos. O sea, yo creo que este es un debate de fondo, María. Totalmente de acuerdo. No se ha cerrado el ciclo golpista al punto que las fuerzas fascistas se van a rearticular y van a volver a ir a por un segundo capítulo. Así es. Ahora, erróneamente, pero es muy importante, yo te pido, es que la gente necesita digerir capítulo por capítulo. Así es. Estamos en el capítulo de lo que en una reunión que tuvimos hace poco tiempo tú decías, un saneamiento del golpismo. Es decir, las elecciones subnacionales han relegitimado a Camacho como un protagonista de la democracia. Claro, y quizás de forma más peligrosa, porque ayer hacíamos un análisis. Estamos mirando a Camacho, pero no estamos mirando a Manfred Reyes Villa, por ejemplo. Pero yo quiero que analicemos Santa Cruz, te pido, por favor. Sí, vamos a analizar Quiero Santa Cruz. Me digas, a ver, 10 razones, según Elena Argirakis, politóloga, internacionalista, cruceña, diremos así de pura cepa en el sentido de que conoce su región. Dime 10 razones por las cuales tú le explicarías a la gente que nos está escuchando ¿por qué? Por favor, vayamos a los resultados de gobernación en Santa Cruz. ¿Por qué Luis Fernando Camacho logra ha obtenido una votación nada despreciable? Tengo entendido que está por encima del 50%. Por encima, sí. El 50% más 1 es absoluto. Sí.
¿no? Sin segunda vuelta. Es mayoría absoluta. Sin es segunda mayoría vuelta. absoluta. ¿Sí? Yo quiero que me digas 10 razones por las cuales a nivel departamental Santa Cruz ha obtenido el 55, Fernando Camacho ha obtenido el 55.1 contra Cronenbolt 37.8 y el tercero ya no es ni de nombrar, que es 3.7. Esto ha sido una pugna entre dos fuerzas prácticamente. Mira, la situación, por eso te digo, tiene que haber una explicación de trasfondo. No nos olvidemos que el golpe en el que ha participado Camacho es el segundo golpe que se articula desde Santa Cruz. El 2008 hubo el primer golpe fallido y ese golpe se resolvió luego de septiembre, en octubre de 2008, con un pacto, lamentablemente un pacto de cohabitación, donde en ese entonces el gobierno del MAS hizo un esquema de gobernabilidad precisamente pactando con ciertos grupos de poder en Santa Cruz. Camacho todavía no había aparecido, pero con el bloque de poder, y en ese minuto el esquema de reparto de poder era vertical, es decir, el MAS era una estructura de partido u organización predominante en lo nacional, y se entiende que el acuerdo o el pacto que ponía fin a un ciclo de polarización, de encuentro y de violencia, que el ciclo finalizó en el golpe, porque esas correlaciones estaban, ¿te acordás que el vice García Linera decía en empate catastrófico? Eso se dirimió militarmente en Pando, pero finalmente se dirimió por la derrota del bloque golpista cruceño a través de los resultados del golpe, que fueron derrotados, lo que García Linera llamaba el golpe cívico prefectural. Entonces, en esa cohabitación hubo como una suerte de reparto, el MAS como partido hegemónico arriba, y las oposiciones se atrincheraban en el segundo nivel de gobierno, que era la gobernación, que en ese momento era la reivindicación cruceña por la autonomía departamental, y tenía una base territorial sobre municipios. Ahí nacía en el futuro la organización política de Demócratas, que tenía una presencia en las 15 provincias y tenía una presencia en la mayoría de los municipios cruceños. Ahora, un ratito, déjame terminar. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? Cuando comienza el proceso de desgaste a partir del 21F y se comienza a resquebrajar el control y la hegemonía del MAS en el ámbito nacional, estas élites y esta estructura de poder, dice, liderado por Camacho, ya estamos en 2018-19, ya no nos vamos a conformar por la cuota de poder desde la región. Queremos ir a lo nacional. Pero queremos yo quiero hacer un a lo apunte, nacional. Totalmente de acuerdo. Hasta ahí, pero impecable. Elena Argirakis con una lucidez de la que hay que alimentarse. Por eso le hemos invitado. Pero conste que el pacto de poder ha sido: te doy todo. Subvención del diésel, Sí. Ampliación de la frontera agrícola. Por eso el gobierno del movimiento al socialismo sufre además el desgaste de la agenda de la oligarquía terrateniente transnacional, que se convierte en una agenda masista, ecocida. Es cierto. Solamente ese apunte. Ahora, Elena, con esa capacidad didáctica que tienes, por favor, dame 10 razones por las cuales, no quiero que continúes con tu guión, quiero que me des las 10 razones. Esto es análisis mío, por si acaso, 100%. Sí, yo sé que es tuyo, 100%, no, pero lo siento en la piel, por eso te invito. Pero explícame, 10 razones por las cuales, no me digas lo malvados que son, que lo sabemos. 10 razones por las cuales a nivel de gobernación, estamos hablando de voto rural y voto urbano, la gente ha votado por Camacho. Ya. En Santa Cruz. Sigamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Había un fascismo, vamos a llamarle porque no hay otra palabra, un autoritarismo en remojo, porque ese pacto pragmático fue precisamente eso, una decisión pragmática que en ese minuto los empresarios lo decían: hemos hecho más plata que nunca, pero iban a fidelizar ese voto con el MAS y la agenda del primer gobierno del MAS de, por ejemplo, el tema de reforma agraria,
la agenda de tierra y territorio de los indígenas. Nunca tuvo esa agenda el MAS. Discúlpame, yo gobierno, tampoco me voy a dejar meter el dedo a la boca. En el primer gobierno había una Hermana, intencionalidad. no tuvo esa agenda con tierras bajas el MAS. El MAS tuvo una discriminación entre tierras altas y tierras bajas en relación a los sectores populares. La agenda del MAS fue destruir las organizaciones de tierras bajas. Esa es una factura que la está pagando hasta el día de hoy. Ahora hermana, te pido, vayamos, razones, pero déjame, no me digas lo malvados que son. Déjame llegar, a ver. llegar. Entonces, frente a este proceso de desgaste, o sea, y sobre todo el pragmatismo de la derecha cruceña, cuando hubo la oportunidad de articular un proyecto de poder cruceño oriental que pudiera volver al gobierno, a controlar el gobierno central, sale la agenda oculta. Entonces, vos me pedís 10 razones por las cuales la gente votó por el MAS. No, votó por Camacho. Perdón, ese es un fallido. Es fallido porque Cronenbolt y Camacho son exactamente idénticos. Sí, sí. Eso lo voy a decir yo después. Y eso es interesante también porque un contrapeso interesante que se le puede hacer a Camacho es precisamente Cronenbolt. Por esto que vos decís, porque son iguales, son irreverentes, atrevidos, son tipos que... Son fascistas equivalentes. Sí, y ahí está un contrapeso interesante. Pero entre dos fascistas equivalentes, la gente optó por el fascista. Ahora, hay una diferencia, María. El fascista Camacho pactó con la policía y los militares, porque entre las razones que vos me pedís por qué la gente votó, sacó ese racismo, que en eso yo te doy la razón, el MAS no le hizo ni mella con la ley contra el racismo y toda forma de discriminación, con el paquete de leyes que venía en reivindicaciones sociales contra, el horizonte ¿cómo se llama? El eje transversal de descolonización. No se avanzó, no hubo una verdadera revolución cultural. Entonces esto ha vuelto a emerger, estaba contenido por intereses pragmáticos durante 15 años, porque el pragmatismo se impuso sobre la verdadera motivación y caracterización, la psicografía fascista, autoritaria, conservadora y violenta. Y ahí yo te hago la diferencia, no es lo mismo Camacho que Cronenbolt, porque Camacho hace una alianza de frente con la policía y los militares y utiliza la violencia como un dispositivo y un Cronenbolt recurso. No lo haría, por favor. Después me toca a mí, pero dame las 10 razones. La primera la devaluación ya del pacto y la aspiración de que ellos ya buscaban controlar gobierno a nivel central y retomar el control del Estado por la cuestión de utilizar el Estado como botín, apropiarse del excedente. Porque el plano esa es la primera razón. La segunda razón se reposiciona la agenda racista, la agenda pero abiertamente racista, contra el indio, contra el otro, con la discriminación, la blanquitud, la jerarquía, la oligarquía y sobre todo... ¿No crees que en ese 55% la protección hay un de privilegios porcentaje también de población popular, sí, colla origen, sí, que vota por Camacho? Pero pues es el dispositivo perverso que se utiliza o se ejerce en Santa Cruz a partir del comité cívico. Este es el precio que se paga por pertenecer a la cruceñidad. Vos tenés que abdicar. Y este es uno de los temas que yo vengo trabajando a más de 15 años. ¿Te acordás que yo te decía que es preferible ser colla comiteísta que camba masista? Acordate, hace más de 15 años. Escuchen esas definiciones, esa sutileza, esa fineza del análisis. Elena Argirakis, para mí una de las mejores analistas que tiene el gobierno. Hermana, bueno, me has dado 2 razones. Para mí, tercera, ¿no? La imposición de un concepto de cruceñidad arcaico, que mejor te conservador, afilias a ese porque atávico. luego te puede pasar Claro, porque Camacho no solamente sintetiza ideológicamente, utiliza dispositivos de fuerza, de poder. ¿Cuáles? Por ejemplo, ¿qué me pasa a mí, Elena? Yo soy cruceña, soy camba, pero no estoy dentro, por ejemplo, de la caracterización de la camba típica. Por ejemplo, yo puedo ir a los centros... Eres una camba anómala. Claro.
una cama, no sé dónde encajo, creo que no encajo. Bueno, por ejemplo, yo puedo ir a algunos centros, porque cada ciudad tiene sus lugares de reunión. Y yo siento ojos que me miran, gente que murmura, gente que me siento, y no es un síndrome de persecución. Eres una traidora. Y ya ha estado en listas de traición, acordate en el golpe del 2008. Es decir, Camacho es la construcción de lealtades sociales a gran escala, sí, de carácter fascista, muy peligroso. Con la utilización de la violencia. Por ejemplo, te voy a contar algo. En los 21 días de la Revolución Pitita, yo vivo en Porongo, en una comunidad rural, y tuve la visita 3 veces de la Unión Juvenil Cruceñista, del Comité Cívico, queriendo hacer una inspección de mi casa. Queriendo hacer una inspección física bajo el argumento que yo tenía dentro de mi casa, de mi propiedad privada, paramilitares venezolanos escondidos. Entonces, bajo el argumento de la cruceñidad, de la lealtad, de la revolución, de la defensa de la democracia y de la defensa de la libertad y un estilo de vida cruceño, estas personas intentaban entrar por la fuerza. Pero volvamos a los motivos, no nos perdamos, Elena. Yo te entiendo y pero respeto mucho tu experiencia. Este cruce de una línea entre otros lo que es lo discursivo y la utilización de la fuerza. Y en ese minuto, ¿a quién podías recurrir? Y en mi caso, mucha otra. A nadie. A llorar a los caminos. A llorar a los caminos. Entonces, esto es a lo que me refiero, María, que es peligroso lo que está sucediendo. Peligroso porque no solamente ha habido una ilusión de retorno a la democracia con la victoria del presidente Arce, es una ilusión. Quiero saber por qué la gente ha votado, porque lo principal para mí, Elena, sinceramente me importa muy poco. Pero les digo, me importa nada la suerte de Evo Morales, la suerte de Álvaro García Linera, la suerte de Adriana Salvatierra. Después vamos a hablar de ella. Y lo digo con cierta rabia. A mí me importan los sentimientos que se están construyendo en la gente en Santa Cruz. El ambiente en la calle. Reactivando de nuevo el ambiente la en las organizaciones. Ahora, ojo, María, esta polarización que se está construyendo, que mucha gente la identifica como el masismo, antimasismo, no se condensa en un masismo, antimasismo, porque esto va más allá. El daño que se está haciendo no se lo condensa con el MAS, con Evo, con Álvaro, porque el daño que se está haciendo es un retorno a la justificación, por ejemplo, del uso de la violencia. ¿Qué está sucediendo? No, pero déjame que te diga una cosa. Los principales polarizadores han sido Evo, Álvaro y compañía, porque les servía. Les servía decir, allá está la derecha, ellos son los malos, aunque estaban cumpliendo la agenda de esa derecha. Entonces, esa polarización por ambos lados les sirve. Es decir, ambos extremos se nutren de la misma polaridad. Ahora, fíjate qué está sucediendo en muchas localidades y municipios. ¿No les agradan los resultados? Queman ánfora. No, pero patean. Yo no quiero que me cuentes lo que... No estamos yendo a la anécdota. Quiero aprovechar la presencia tuya María, para el análisis. Un rasgo que perpetúa golpismo en el nivel subnacional. El autoritarismo masista es equivalente, equidistante al autoritarismo fascista de Camacho. Es decir, en las regiones donde tú no obedeces, donde tú no haces aquiescencia con el masismo y el masismo es masivo, tienes una muerte civil. Para la junta de padres, estoy empezando a mirar para el cultivo de tu coca o de tu café. Por eso es importante el análisis desde perspectiva territorial. Sí. Porque, por ejemplo, en el caso, y yo te lo he comentado antes, en el caso de Santa Cruz, el MAS termina siendo, y con todas las fallas que vos puntualizás, un contrapeso al fascismo local, al fascismo que tenemos en casa, a diferencia de lo que sucede acá, que es lo que vos decís. En todo caso, el MAS acá puede tener estas conductas fascistas, pero yo analizo desde Santa Cruz. Y para mí, en mi percepción... por eso la contraposición por supuesto que lo ideal sería que no existan fascismos en ningún lado. Quiero hacer una crítica y un comentario. Cacho Gómez dice, eres griega. A mucha honra, pues estamos con una mujer griega. No puede ser esta mujer griega y cruceña simultáneamente. Pero no entiendo a qué se refiere.
contra ti. ¿Pero qué significa? Que no eres Camba. Va. Que eres griega, ¿no? Y ¿saben qué? Yo simultáneamente podemos ser muchas cosas. Simultáneamente podemos ser muchas cosas. La verdad mi que padre era mi abuelo era migrante y bueno, tengo la ascendencia, pero... No, la verdad es que es chistoso ese fundamentalismo que está pegando en todo lado. Cuidado, aquí en La Paz hay también mucho fascismo. Ahora, lo que pasa, Elena, has terminado tus 10 razones para explicarnos por qué. Danos unas. ¿Cuántas más nos quieres dar? Bueno, se está volviendo a nuclear esa identidad cruceña en torno al rechazo del otro. Ese rechazo del otro que se condensa aparentemente en el masismo antimasismo, pero en realidad es un rechazo a la otredad, a la identidad indígena, que se trabaja desde dispositivos culturales, políticos, ideológicos, articulados por el comité cívico. No es casual que muchos de estos personajes salen del útero del comité cívico. No creo que tenga útero, hermana. Bueno, de los huevos, entonces. Del ano. Bueno, del ano, del órgano defecador. Ya, entonces en ese sentido se está rearticulando esta identidad que es no solamente autoritaria en lo ideológico, pero sino no que me es estás autoritario. Logrando explicar por qué alguien vota por su verdugo. ¿Por qué alguien vota por su patrón? Por una cuestión pragmática, por intereses económicos, porque a diferencia de otros lados donde hay una ideología expresa, la gran ideología cruceña es el pragmatismo. Son acomodaticios, y ahí lo ves a Percy Fernández, por ejemplo, aunque en el trasfondo tienen elementos autoritarios, conservadores, pero se calzan lo que les hace beneficio a sus intereses individuales, particulares. Me duele esto, pues yo soy cruceña y yo pienso y creo en ideales políticos más allá de mis intereses. Creo que hay que jugarse por esos ideales, pero en este minuto la clase dirigente cruceña ha visto que seguir en el pacto con el MAS no les convenía, reciclan y articulan su propio proyecto. Es que no es ni siquiera que no les convenía. Yo creo que hay una razón más muy poderosa que está funcionando en el imaginario cruceño, que es una especie de, no sé si llamarle ambición, no sé exactamente cómo llamarle, pero una especie de aspiración política regional a gobernar el país. Claro, por ¿no? eso. Es decir, Camacho nos va a llevar a la hegemonía nacional. Ese sentimiento lo ha nutrido fuertemente, sí, lo ha condensado. A partir del andinocentrismo y del centralismo que ha utilizado. Mira, es un falso debate, por ejemplo, pero hay un centralismo real, hay un andinocentrismo real. Es innegable. Y la idea de que Santa Cruz tiene que salir de Santa Cruz hacia el gobierno del país. ¿Por qué te digo que eso es un falso debate? Porque, por ejemplo, Camacho, que está planteando ahora revisar pacto fiscal y proponer federalismo como la gran propuesta nacional desde Santa Cruz, fomenta, por ejemplo, un tremendo centralismo desde la gobernación. No, estoy de acuerdo, es decir, pero aquí lo que queremos es analizar el resultado de las elecciones. Yo quiero la gente poner se siente un representada elemento, por ese tipo de propuestas políticas. Yo creo que hay dos elementos más que yo quiero poner sobre la mesa alrededor de la votación de Camacho, diferentes de los tuyos, con mucha modestia, porque no soy politóloga a mucha honra, pero además no estoy en el territorio. El primero, el factor del manejo de las mujeres. Es decir, Camacho reinstala un lugar tradicional del de macho mujer alfa como objeto de proyección del poder del macho. Sí. Reinstala un concepto que está muy caduco, pero que muchos sectores, especialmente masculinos, tienen nostalgia de que eso no entre en ningún tipo de desestabilización. No te olvides que el último Camacho, Miss Santa Cruz tuvo que quitar la convocatoria Gloria Limpias de la gran revuelta que hay en la subjetividad de lo que es ser una mujer cruceña joven. Tuvo que retirar, pero al mismo tiempo esa fuerza rebelde de las mujeres jóvenes cruceñas tiene una reacción muy fuerte desde
el fascismo. Sí. Ese es uno de el factor mujeres. Eso se condensa. Es muy importante porque además en Santa Cruz hay fuerzas tradicionales como las que hacen no solamente Gloria Limpias, sino alrededor de las campañas de ayuda social. Se maneja un concepto de mujer cruceña que está yendo en debacle. Sí. Otro factor importante es la iglesia. Las mujeres. La iglesia católica en Santa Cruz está del lado descarado, amplio, directo de la oligarquía. Y las evangélicas también. Y las evangélicas también. Y yo creo que el tercer factor importante de la votación de Camacho precisamente es Cronenbold. ¿En qué sentido? En el sentido de que son equivalentes idénticos. Cuando tú te vas a vestir y tienes 3 blusas, no 25, tendrás una celeste, tendrás una negra y tendrás una amarilla. Y entonces te vas a poner un color u otro en función de la diferencia que un color hace con otro y lo vas a elegir en función de esa diferencia. Estás muy alegre, te pones la amarilla. Estás un poco triste, es un día gris, te pones de pronto la negra. Es decir, no hay contraste. Yo no estoy de acuerdo contigo en que el MAS haya podido contrastar al fascismo una visión antifascista, sino que son 2 fascismos en pugna, igualmente deshonestos, igualmente machistas, igualmente violentos. Cronenbold tiene capacidad de hacer pacto con el narcotráfico, tiene capacidad de hacer pacto con todas las mafias cruceñas, lo mismo que Camacho. Pero Camacho es un hijo legítimo de esas mafias y Cronenbold es un hijo bastardo de esas mafias. Entonces, se optó por el hijo legítimo de esas mafias. Claro, la gente bien. La gente bien. Pero el otro no era un no fascista. Ahora, entonces es eso lo que yo le reclamo al MAS. Porque entonces ¿qué me parece pierde las elecciones, pero tampoco genera un discurso político el MAS. El MAS es la piedra que el movimiento popular tiene al cuello para terminar de hundirnos. Ahora, ahí concuerdo con vos. O sea, ¿por qué no se entró en el debate estructural? ¿Por qué no se entró en la interpelación de fondo? ¿Por qué no se entró? Porque Cronenbold no tenía esa agenda. Porque Cronenbold tenía también pactos de poder preelecciones. ¿Qué me parece a mí rescatable? No sé si viste el último debate entre candidatos a la gobernación, y lo que me pareció interesante y rescatable, que Cronenbold es irreverente con Camacho, porque le dijo, y este es un tema de fondo que se tiene que debatir, y no se ha debatido en la agenda pública cruceña. Vos querés ser gobernador porque desde el espacio público, desde el espacio que administra bienes públicos de los cruceños, querés hacer negocios para poner tu clínica privada y para hacer negocios con tu empresa reaseguradora. Entonces, básicamente, y este es un tema de fondo. Bueno, pero es esa clínica privada que condecoró de honoris causa a Álvaro García Linera en un acto grotesco. Entonces también tú dices, la gente tampoco es boba, pues, Elena. Pero o sea, son temas que tenemos que debatirlos. No hay sinceridad, en el MAS hay una doble y triple moral. Bueno, pero debatamos otras cosas, por ejemplo, de cómo se administra lo público en Santa Cruz y se habla de pacto fiscal. Por ejemplo, cuando tenés cooperativas... Yo lo que quiero es pedirte que analicemos los resultados de las elecciones y vayamos luego a que tú plantees una especie de agenda política desde la gente de a pie. ¿Qué podemos hacer ante esta situación? Mira, ¿quiénes van a perder? Pero vayamos a las elecciones. ¿Qué te parece si vamos al análisis de las elecciones municipales, donde además hay un componente muy importante que me interesa a mí, que es la fallida candidatura de Adriana Salvatierra? Sí, ahí. ¿No? O sea, Adriana Salvatierra ha demostrado ser la heredera de un trono cuando fue presidenta del Senado, pero no la actora de una política en primera persona, ¿no? ¿Cuál es tu análisis de los resultados de las elecciones municipales de la ciudad de Santa Cruz? Está todavía en disputa los últimos, es decir, es increíble cómo Santa Cruz, estamos creo al 80% del conteo y todavía no sabemos, pero ya tenemos las tendencias claras. Tu análisis. Ya, en ese sentido, los resultados, o Adriana, analizamos primero.
prefiero que tú plantees el esquema. En el caso del municipio cruceño, yo lo que veo es que ha habido una jubilación política y una factura política a la organización política de Angélica Sosa, precisamente por el pragmatismo que ha tenido Percy Fernández de constituir una alianza con el MAS y una cohabitación y cogobernabilidad. Entonces, básicamente, en el caso de Angélica y la organización Santa Cruz para Todos, los han jubilado. No les sirvió colgarse. Fin de ciclo. Fin del ciclo de uno de los patriarcas más grandes que ha tenido Santa Cruz, Percy Fernández. Ahora, por ejemplo, ahí... Le diremos a la gente que nos está escuchando, no te olvides que no se transmite solo por Facebook. 7.1. Ella está hablando de 7.1%, sí. El cuarto lugar para Angélica Sosa. Ahora, una contradicción que a mí siempre me llamó la atención. Se hablaba tanto de la dictadura de Evo Morales, y ¿por qué no se habló de la longevidad de Percy Fernández en estructuras de poder? Por ejemplo, ahí lo tenemos a Percy Fernández desde el Comité de Obras Públicas en los 60. No, pero a ver, ahora estamos hablando no de la cruceñidad, no del ambiente cruceño, no de los factores. Estamos hablando de los resultados electorales. Para la gente que nos está escuchando, parece que está encabezando pues el hijo de la UCS, que es el Johnny Fernández, sí. 34,2%. Entonces, luego viene el de Comunidad Ciudadana, Gary Áñez, que está con 33,0%. Y vamos a meter a la tercera también dentro de este análisis, que es por el Movimiento al Socialismo, Adriana Salvatierra, con un 17,1%. Entonces, el primer factor que encuentro es la jubilación de un ciclo político con Percy Fernández, su organización, y la herencia que estaba tratando de articular Angélica, tratando de endosarse una suerte de características que no le funcionan a ella porque es mujer, en primer lugar, y por el otro lado, un ciclo, un estilo de administración de lo público de Percy Fernández, como te decía, que viene mutando en diferentes espacios desde los 60, fin de ciclo. Ahora, otro rasgo que encuentro interesante, por ejemplo, el retorno de Johnny Fernández. ¿Por qué lo encuentro interesante? ¿Cómo te lo explicas? Ahí voy. Johnny Fernández tiene estructura política dormida, que ahí, por ejemplo, yo encuentro que mientras no estuvo en carrera electoral Johnny Fernández, ese aparato y esa estructura política migró, ¿de qué manera ponerlo? Provisionalmente para el MAS. Pero ahora que él retorna, ha vuelto a fidelizar el voto y ha retornado. Y se ha recogido a la UCS, o sea, la estructura territorial en los distritos, en los barrios, en las zonas periféricas, mutó temporalmente hacia el MAS. Y en este minuto, cuando él vuelve a ser candidato, esa estructura vuelve a su origen. Y lo que quiero resaltar es que Johnny Fernández y la UCS todavía tiene estructura partidaria. Cosa, por ejemplo, que yo creo que más bien tiene memoria, ¿no? Es decir, hay una memoria. ¿Quién no se acuerda de Max Fernández, de ese cervecero, de ese millonario, pero que con origen popular? Ahora, quiero marcar una diferencia entre lo que es UCS y esa estructura, ese populismo de derechas, ese estilo, esa suerte de propuesta ideológica, para diferenciarlo con Gary Áñez y para diferenciarlo también con Luis Fernando Camacho, que en el caso de ambos no manejan estructura partidaria, son agrupaciones, organizaciones políticas que generan un voto mediático, rentabilizan un voto personal, pero no descansan sobre una base territorial, y eso considero que va a tener un efecto político más adelante. Quiero ver cómo termina, por ejemplo, la votación para los concejales, porque para mí Johnny Fernández va a tener una bancada de concejales interesante, y lo propio Adriana, a través del MAS, va a haber una bancada interesante de concejales, pero a diferencia de Gary Áñez, que ha fidelizado voto a nivel personal por todo esto que hemos visto, que es similar a Camacho, la cuestión política ideológica, en el caso del MAS y de la UCS hay una estructura mal, bien, con defectos
parcial, pero hay una base territorial, hay un trabajo territorial. ¿De dónde sale, según tú, Gary Áñez? Gary Áñez, ¿qué para representa mí, desde el punto de vista político es una Gary Áñez? Porque no designación. esto es casi es un empate, ¿no? Diríamos que es un Sí. empate muy claro entre Johnny Fernández y Gary Áñez, que le doblan Ahora, la votación a Salvatierra. Entonces es un empate entre dos perfiles distintos. Ya me has explicado un poco lo que es Johnny Fernández, que además a Johnny lo podemos ubicar muy bien ¿De dónde en viene? relación a UCS, su padre, etcétera. Gary Áñez, ¿cómo lo interpretas en el escenario? El representante de la estructura de poder, el acuerdo de las logias, el apoyo de las logias y el acuerdo para lograr que este designado, y eso es lo perverso que encuentro en este proceso, porque son dedazos, se sientan. Y los del MAS, los del MAS son los dedazos más Sí. gordos y más grotescos Sí. de la elección, por favor. Fíjate vos que vos tenés ahí un Yo no creo, por loteamiento. ejemplo, Y que dicho sea Carlos paso, Mesa, es decir, por ejemplo, Gary Áñez, a mí me interesa decir esto, ¿no? Gary Áñez se presenta con Comunidad Ciudadana, pero Comunidad Ciudadana no existe. Estoy convencida que Gary Áñez puede no contestarle el teléfono a Carlos Mesa, sí, sí. mandarlo a la mierda 10,000 veces y hacer lo que le da la gana. Así Él es. es dueño de su ¿Te agenda. acordás vos que hablábamos de la doble fidelidad? No sé si te acordás que alguna vez analizamos el caso de Óscar Ortiz con Tuto Quiroga. ¿Te acordás hace años? Sí, Bueno, plantéaselo a la gente. Básicamente es el mismo esquema. En la lógica cruceña hay estas lealtades divididas. Vos tenés una lealtad política partidaria, lealtad entre comillas, que es funcional, te lleva como un taxi a donde querés ir, pero la lealtad real es la lealtad con la cruceñidad, que eso se pacta entre logias, entre grupos de Se poder. pacta en el carnaval, se pacta En la frater, en el churrasco, en el los café de la bautizos, en Monseñor los Rivera. matrimonios, en las reuniones donde se reparte Y en la esa cosa fidelidad, pública. ¿qué papel juegan las mujeres? Moneda de intercambio, Sí. útero reproductor de los Totalmente. hijos legítimos. Sí, sí, sí. ¿Qué papel Porque juegan? fíjate según tú? vos has analizado el perfil machista, violento de Camacho, pero hay que analizar el papel machista, violento, misógino, fascista de este señor, de Gary Áñez. Es la copia fiel de Fernando Camacho. Entonces a mí en lo particular me asusta mucho pensar Camacho gobernador, Gary Áñez alcalde del municipio más rico A de mí me Bolivia. asusta. Además, no es más rico. ¿Dónde está el excedente? Y hay que saber por qué es el excedente ahí. Pero a mí no me asusta en el no meter, porque no sería mejor si Johnny Fernández fuese el alcalde. Es decir, Claro. desde el punto, a mí, yo he hecho Ahora, un análisis. por ejemplo, aquí, Johnny por ejemplo, hemos entra en hecho un ese análisis de reparto, por estos si acaso. donde no hemos visto divergencias ideológicas, porque No además hay. este resultado no es fruto de proyectos diferentes. Los proyectos municipales han sido análogos. Ahora, no lo vamos a sacar a Johnny de ese análisis, porque Johnny ha entrado a las logias, es parte de las logias. Y aspira Y ha a que le tenido acepten plenamente. Exacto, y ha tenido que abdicar y sacrificar ciertas posiciones y ciertas actitudes que tenía su padre, Max Fernández, ciertas identidades. Por eso te decía, más vale ser colla comiteísta que camba masista, porque en ese sentido parte del reparto de poder ha sido Johnny también. Johnny, o sea que Gary, somos fregados. ahora, ¿por qué? Ha ganado Esto es la importante, María. oligarquía terrateniente. Porque ha logiera. repartido huevos en todas las canastas, no iban a perder nada. Exacto. Es súper interesante. Estamos en un análisis que es un hit parade con Elena Argirakis, politóloga, internacionalista, funcionaria del Ministerio Claro, de la porque Presidencia, si no ganaba- y una de las analistas más interesantes de la sociedad boliviana y sin duda de Santa Cruz. Ahora, María, ahora quiero por entrar. partida doble. Quiero si entrar. no ganaba Johnny, ganaba Gary. Si no ganaba Gary, ganaba Johnny. Y si no ganaban ellos, ganaba Angélica o ganaba Rolly. Bueno, a ver, en Santa Cruz Ese hay un fin de reparto. ciclo con Percy, para resumir, y estamos sufriendo una tierra estéril de unos pactos, pero ¿por qué el votante? ¿Por qué la votante
no percibe. ¿Por qué el votante, la votante, por qué vota la gente? Porque nos lavan el cerebro desde niños, María, no con el comité cívico. No hay detergente del cerebro. El comité Elena, cívico. Esa respuesta simplista de una mujer como tú no la acepto. Pero María, el comité cívico te ejerce presión y te ejerce una forma de entender realidad. Tan demostrado está que no nos lavan el cerebro, que Gloria Limpias ha tenido que retirar la convocatoria a la Miss Santa Cruz por ser una convocatoria racista, biologista y conservadora. Tan no nos lavan el cerebro. Menos mal. Intentan lavarnos el cerebro, pero su detergente no funciona. Menos mal. Entonces no me des una respuesta porque tan simple. Fíjate vos, o sea, iban a ganar con la candidatura de Johnny, con la candidatura de Gary, con la candidatura de Angélica o con la candidatura de Rolly. Bueno, porque pero son parte ahora del mismo esquema de poder. Yo digo que en Bolivia está asquerosamente privatizada la política y que hay que desprivatizar la política. Es verdad. Y que los aparatos de campaña son aparatos de marketing sí. que juegan con procesos de identificación y de desidentificación, juegan con miedos y con sensaciones de pragmatismo, de seguridad, de miedo, de inseguridad y juegan punto. Mucho con la pertenencia, juegan con eso, con la identidad, con las pertenencias y nada más. Es decir, no sabemos, yo por ejemplo no tengo la menor idea de qué quieren ni el uno ni el otro, porque me da lo mismo. Vayamos al análisis de Adriana Salvatierra. Esto me parece muy importante, analizar la figura de Adriana Salvatierra en el contexto de las elecciones en Santa Cruz, porque ¿qué pasa con Adriana Salvatierra? Además yo lo contrasto. Miren lo que logró Eva Copa en una ciudad muy difícil, sin plata y sin estructura partidaria, y miren lo que no logró Adriana Salvatierra con estructura, con plata, en una ciudad también muy difícil como es la ciudad de Santa Cruz. Tu análisis, por favor. Yo quisiera remontarme al rol de Eva y de Adriana en el golpe. Ahí yo considero que hubo una obligación, una solicitud de renuncia forzada, porque se han escuchado muchas acusaciones, muchas argumentaciones que Adriana fue traidora, que Adriana abandonó, y más al contrario, yo sospecho, yo la llamé varias veces a Adriana para hablar con ella, para preguntarle qué sucedió, qué pasó. ¿Y te contestó el teléfono? Me contestó y a me mí dijo, no me contestó, porque yo también la llamé a decirle, le debes al país una explicación. Más o menos en una charla informal, yo quería tener esa conversación. Ahora, Adriana a mí me dijo, no puedo tener esa conversación ahora. No me conviene. Vamos a hablar Discúlpame, después. No me conviene es la respuesta. Ahora, yo no soy tan ingenua como tú. Tú le debes transparencia a este país. Eras la tercera mujer al mando del Estado. Le debes una explicación a Adriana Salvatierra. Y yo creo que está pagando el precio de la traición que le hizo a la gente. Yo no creo que haya habido traición, yo creo que hubo ahí una obligación. Pero mira, yo te voy a decir una cosa. La han forzado a mí nadie me fuerza a lo que no me da la gana. Mira, Elena, Eva Copa ha capitalizado una única cosa. Su credibilidad. Sus 9 meses o 10 de sujetar, pudiendo y sin poder, la masacre en Zancata, el racismo de Áñez, la hostilidad de Adriana Salvatierra, porque Adriana Salvatierra hostigó a Eva Copa, el racismo, la persecución de Murillo, y ella ha capitalizado solo eso en el Alto, porque tampoco ha tenido una campaña con muchas luces ni nada, ha capitalizado eso. Y Adriana Salvatierra no ha podido capitalizar su yunquerío con Evo Morales. Ahora, hay otros factores, María, factores. Quiero escuchar tu... No te olvides que Adriana tiene un padre, tiene hermanos, tiene toda una situación social, política, que a mi criterio han sido usados en su contra. Ahora, no puedo afirmar, no he hablado con ella, pero yo creo que la han sacrificado y por segunda vez la vuelven, porque yo entiendo, la conozco. Como Cordero, así le han cortado el cuello y han botado su sangre. Básicamente lo que han hecho es quitarla del medio para y generar una situación
de impedir una sucesión constitucional, porque le correspondía. No, pero estamos yendo al análisis de los resultados electorales. Ya, entonces, porque además ahora, la señorita no tuvo la capacidad de darle una explicación al país, ni en Radio Deseo, ni en la Plaza Murillo, ni en Bolivia TV, ni en ninguna parte. Adriana Salvatierra está pagando no haberle explicado al país ahora, lo que ha hecho. Considero porque que no puedes aceptar ser presidenta del Senado para luego no explicarle tú al país con tu cuerpo, con tu cara. Miren, he hecho esto y esto por esto y esto. Insisto, María, ella no está hablando a título personal, hay otras cosas de por medio. Siempre existes, hermana, tú estás aquí. ¿Acaso está la ministra de la presidencia aquí? ¿Con quién estoy hablando? Vos decís, o sea, tú la nunca explicación. Es decir, tú estás aquí como Lenar Girakis, es decir, nunca puedes, mucho más en un puesto de tremenda responsabilidad, porque puedes tener papá, mamá, hijitos y lo que sea, pero entonces no asumas el puesto de responsabilidad. Yo sospecho que hay otras cosas que no sabemos, que en su momento ella las dirá, y no concuerdo, por ejemplo, que el puesto de la alcaldía ha sido un premio, sino más bien yo considero que ha sido para terminar de quemar un perfil potable, interesante, valioso como ha sido el perfil de Adriana. ¿Por qué un partido agarra y a una mujer como Eva la castiga expulsándola y haciéndole una guerra sucia, y a la otra mujer como Adriana la castiga sometiéndole a la derrota? Entonces el MAS no es lugar para las mujeres, el MAS es un lugar peligroso para las mujeres. Mujeres del MAS, salir del MAS. Claro, porque lo que yo veo es que en 2 ocasiones Adriana ha sido un fusible, un fusible quemado doblemente. ¿En qué 2 ocasiones? En la renuncia forzada, obligada, porque yo creo que ella no ha renunciado por voluntad propia. Hay otros motivos y causas que no conocemos, que pueden ser explicadas por el lado de cuáles eran los objetivos del Evo. Si no lo conocemos es porque esta tipa no ha tenido la ética de explicarle al país lo que ha hecho. Y por segunda vez creo yo que ha sido puesta como fusible en una candidatura y más aún como la manejó la candidatura, trivializando y bailando con un violento como Pedro García, vendiendo una imagen que o sea, no entiendo, en eso estoy de acuerdo con vos, no entiendo por qué se perfiló de esa manera. Es una mujer inteligente, es una mujer con capacidad. Porque no tiene contenido, porque no tiene horizonte, porque heredó el puesto de presidenta del Senado y no le costó nada. A ver, pero entonces, ¿por qué está en el tercer puesto? ¿Por qué está pagando? Según yo, mi hipótesis es, porque optó por un campo político que era la banalidad, donde otros le pueden dar lecciones, porque jugó un papel despreciable durante el derrocamiento de Evo Morales, absolutamente confuso. O sea, vos decís que ella contribuyó. Yo creo que ella forzaron. No. Yo digo que ella jugó un papel confuso que no se ha tomado ni la molestia de explicarle al país, siendo que sí se benefició de ser la presidenta del Senado. O sea, carro, comisión, no sé qué, o sea, todo un poder, todo un aparato de poder del cual se beneficia, pero al cual no lo honra. Entonces yo creo que ella está pagando la factura en doble sentido con una votación tan baja. Ahora quiero saber cuál es tu análisis de por qué Adriana no logró nada en Santa Cruz. La quemaron. No, y digo, la quemaron. Gente no, ya, qué malos son, la han quemado, pobrecita. Ya, ahora, ¿por qué la gente no votó por ella? La pregunta es por qué se dejó quemar, ya ese es otro análisis. Ese es el problema de ella, pero ¿por qué la gente no votó por ella? Porque al final el perfil y la estrategia que optó no funciona, porque ponerse de bonita, de linda, de sexy, de hacer TikTok, de mover y usar el cuerpo, no funciona, porque en eso no le vas a ganar a Gloria y a las magníficas. Pero por supuesto, que además eso, todo el día se entrenan. Claro, entonces hay mujeres profesionales en eso, y por el otro lado mucha honra, porque hubo una etapa reivindicativa que permitió que esas mujeres generen un espacio y una ahora independencia. Tenemos una vedette dueña de karaoke y no sé qué en Santa Cruz. Perfecto. No, de acuerdo.
y son sus derechos. Es decir, las trabajadoras sexuales son dueñas de cobrar por lo que hacen. Ahora, lo que yo considero, no se ha debido o no ha debido optar ella o permitir perfilarse, porque no se le puede ganar en ese concurso a Gloria Limpia. No era un concurso de belleza. No era. Y ella abdicó, y ahí están los resultados, abdicó, porque no creo que tenga que ver mucho con las consecuencias de su rol en el Senado. ¿Por qué? Porque la lógica cruceña en términos de alcaldía es una lógica que tiene sus propios intereses, sus propias dinámicas, sus propios cruces, porque es una elección mucho más y un debate mucho más territorial y local. O sea, yo entiendo que en el caso, por ejemplo, cruceño, hay una desconexión y eso habría que investigar e indagar por qué no hay ese conector. O sea, es un análisis cerrado decir, Eva Copa capitaliza su papel en el Senado, pero Adriana Salvatierra no capitaliza. Lo desconecta más bien. Y puede ser, por ejemplo... ¿Pero tú crees que Eva Copa sí capitaliza en el Alto eso? Ahora, puede ser, por ejemplo, por la proximidad y la continuidad. El Alto finalmente juega un rol interesante, irreverente, o sea, contestatario, revolucionario frente a la paz. Cosa que, por ejemplo, en Santa Cruz municipio tiene una lógica que inclusive está desconectada con Santa Cruz departamento, Santa Cruz región metropolitana. Tiene sus lógicas muy particulares, muy... Y lo que haya hecho en el Senado le importaba un rábano. Sí. Ya. Bueno, y en ese sentido, por ejemplo, yo creo que ella se ha perfilado de la manera más absurda, pongámosle de alguna palabra por decirlo menos, porque más bien en lugar de resaltar su perfil de mujer profesional, de mujer capacitada, con experiencia, lo borró, lo invisibilizó. Interesantísimo, estamos con Elena Argirakis. Me ratifico, una de las mejores analistas que tiene ahorita el gobierno. Ella es politóloga de profesión e internacionalista. Vayamos al último bloque, Elena, de este encuentro contigo. ¿Qué hacer? Tú tienes a Manfred en Cochabamba, tú tienes a Camacho en la región en Santa Cruz, tú tienes en La Paz a Iván Arias. O sea, hay un bloque, y además si vamos desglosando, tiene ramificaciones a todo nivel. En Sucre, Pope no ha ganado, pero oye, ha estado a 300 votos de ganar. Sí. Entonces, tienes un fascismo, un retorno con muchísimas ramificaciones, y a mí no me preocupa lo que vaya a hacer el gobierno, porque creo que el gobierno no tiene la capacidad ni de leer lo que está pasando. Pero te pido una reflexión de cara a este nuevo escenario post-subnacionales para los movimientos, para los colectivos, para la gente de a pie. ¿Qué vamos a hacer? María, yo estoy preocupada porque, sin afán de ser obsesiva, yo creo que vamos a vivir una segunda etapa golpista, y no golpismo retórico, sino golpismo violento, armado, donde se va a volver a tocar la puerta a la policía, a las Fuerzas Armadas o quizás a otros grupos armados, porque básicamente se está articulando un eje territorial ya ante la supuesta pérdida, que lo pongo en cuestionamiento, la pérdida del espacio nacional. Quieren aspirar a volver a controlar gobierno y volver a controlar el Estado. Esto no se tiene que perder de vista. El proyecto de Camacho no es para ser gobernador. El proyecto de Manfred no es para ser alcalde. No sé cuál será el proyecto de Iván Arias, pero de estos dos personajes... Tienen el mismo proyecto. Estos dos personajes... La capacidad de articularse del fascismo es única. Así es. O sea, no... Van a pelear por la cabeza, pero no van a desmembrar la cosa. Ahora, vos me preguntabas cuál es la opción de la sociedad civil. Porque tú has lanzado una cosa muy peligrosa. Estos son capaces de comprar armas e ir a una toma armada del nuevo país. Yo creo que estos han entrado por una puerta grande que se llama democracia formal, liberal, lo que quieras. Se han relegitimado.
se han relegitimado. Sí. Entonces, no es precisamente armas lo que necesitan. Sus enemigos principales somos las mujeres libres, somos las feministas, somos los espacios críticos, las universidades, las cátedras, el pensamiento, Sí. los medios de comunicación críticos. Esos somos los enemigos principales de esta gente. Sí. ¿Cómo podemos fortalecernos, actuar, entender que estamos en un escenario fascista? Yo creo que tiene que haber una idea muy clara dónde están ellos y a qué han vuelto, a qué vienen. Nuevamente, yo tengo mis serias dudas que Manfred vaya, por ejemplo, ha pagado $2 millones Sí, en temas en 3 días. en 3 días. Me pregunto yo, ¿habrá vuelto casi después de 15 años a resignarse a terminar sus días como alcalde? Camacho se resignará a ser gobernador si eso era el pacto de cogobernabilidad que tenían y la tenían en bandeja de plata con el anterior ciclo con el MAS. Además, lo que él ha ofrecido es la proyección de Santa Cruz al poder nacional. Eso es lo que él ha ofrecido. Y volver a retomar control del gobierno, control del Estado, control de los recursos naturales. naturales. Pero vuelvo a mi pregunta, Elena. No te estoy pidiendo que me digas la brutalidad de las intenciones. Es un marco duro. Hemos despertado el 8 de marzo a un marco de país muy duro. ¿Cómo te armarías una agenda política como docente universitaria, como integrante de un grupo de mujeres? Yo estoy pensando todo el tiempo en las mujeres creando de Santa Cruz. Trabajo territorial, María, trabajo territorial, no solamente trabajo mediático, trabajo político, trabajo a partir de, no sé, política pública, trabajo desde la perspectiva. ¿A qué le llamas trabajo territorial? Por ejemplo, una tarea, y ojalá se pueda lograr, volver a rearticular organizaciones y movimientos indígenas de pueblos y pueblos de tierras bajas. Volver a rearticular los aliados que en determinado momento formaron un bloque de poder interpelativo. Volver a articular los que se fueron. Estoy de acuerdo con vos, el MAS no ha actuado en el caso cruceño de la mejor manera. Se hicieron pactos, se hicieron alianzas, se actuó de manera pragmática. Pero frente al peligro, el vocero lo llama el peligro rupturista, el peligro de golpismo, porque estas personas utilizan... Pero mira, yo en eso voy a discrepar. A mí no me digan que me voy a apoyar en una pared que está llena de mierda y que una vez que esa pared que está llena de mierda, que es el MAS, o sea, hacer de tonta útil para el MAS, no lo voy a hacer. Porque además nosotras estamos, por ejemplo, o sea, en Santa Cruz o en La Paz, nosotras estamos gastando nuestras mejores energías, nuestros mejores años de vida. En Santa Cruz, cuando nosotras fuimos, o fueron las compañeras, a la Asamblea de la Cruceñidad para cuestionar... ¿Las dejaron entrar? No, entraron. Ah, más bien. Las manosearon, las pegaron, las insultaron, no las dejaron hablar y tuvieron que salir con las manos en alto para que quede claro que no estaban respondiendo al golpe y salieron muy afectadas las compañeras. Seguro. No es chiste, no la es chiste. La Asamblea de la Cruceñidad no es un espacio. Bueno, pero donde se llama Asamblea mujeres. de la Cruceñidad. No es, decir, no es pues, mentira. pero habrá que crear una asamblea para él. Pero ellas fueron porque se estaba quemando la chiquitanía. A ver, no fueron porque la urgencia no era mayor. Y el MAS estaba en coalición con la Asamblea de la Cruceñidad y la quema de la chiquitanía. Entonces, Elena, o sea, ya que tú me estás diciendo, el peligro es grande, no hay que criticar al MAS, porque no, viene el lobo feroz. Sí hay que criticar al MAS. Estoy de acuerdo, hay que criticar al MAS, porque la ausencia de crítica es lo que nos llevó a darle argumentos a que esta derecha violenta, reaccionaria, tenga sustento sobre el cual construir una pseudo legitimidad. O todo tu gobierno dice, si tú criticas al MAS, fortaleces a la derecha. No, tampoco hay que ser pues obsecuente, ¿no? Una cosa es una crítica en el sentido destructivo y otra cosa es la obsecuencia. Por supuesto que no. Yo no sé, en fin, yo no sé de qué me estás hablando, pero yo no quiero entrar en el juego. Viene el lobo y como viene el lobo,
hay que aceptar nomás calladito porque No, viene pues lo... María, por supuesto que no. Entonces, ¿qué Y hacemos? nadie está en ese son, o sea, nadie está en la lógica de aceptar y callar y no ver y no visibilizar lo que está mal. Ahora Y te en pregunto eso a yo, ti, yo te yo doy te la pregunto, razón. Elena, O sea, porque mucho ¿es del más valioso golpismo, lo que puedes hacer en el Ministerio de la Presidencia que lo que puedes hacer en la cátedra en la Gabriel? pero si no le abren las puertas, no le permiten a uno dar clase, que aparentemente es peligroso y sedicioso dar clase, Pero digamos, entonces ¿desde dónde se trabaja? te pregunto, ¿crees que sería, digamos, que lograras porque las instituciones no son monolíticas, ¿no? Yo siempre busco la rajadura y por esa Claro, rajadura como sí, arañita me meto. Claro, si Ahora no te se puede pregunto, por un lado, se puede por otro. Te pregunto, Más vale ¿es maña más que valioso fuerza para ti, desde el punto de vista de la proyección de lo que deseamos como país, de lo que necesitamos hacer hoy ante esta coyuntura? ¿Es más valioso que seas docente universitaria a que seas funcionaria de gobierno? Mira, el tema para mí de ser servidora pública, funcionaria, no sé si lo digo bien o mal, pero me es indistinto. Ahora, ¿por qué me encuentro, por ejemplo, y me siento más útil siendo servidora pública? ¿Por qué? Porque estudié ciencia política y me especialicé en el Estado, me especialicé en poder. Entonces, desde esa perspectiva, bueno, Estado y poder no son lo mismo. No, pues, por supuesto que no. Pero desde esa perspectiva creo que puedo aportar, sugerir y... ¿Crees que alguien te escucha? No sé, esa es mi duda, no sé. Pero, o sea, escribo, investigo, publico, participo, hablo. Mira, Elena, yo creo que mi espacio desde donde yo puedo ser más útil y aportar, por supuesto, durante más de 20 años en la universidad, pero es lo que te comento, o sea, hoy día no se puede, no te contratan en la pública, no te contratan en la privada. O sea, y con el dolor de mi alma, porque realmente el lugar desde donde yo me sentía más cómoda y feliz era en la cátedra. ¿Pero estás en el Estado por ganar tu marraqueta? El día que yo encuentre cómo ganarme la vida y retirarme del Estado, lo voy a hacer. Porque no es una cosa, por ejemplo, venirme a vivir a La Paz ha sido un dolor tremendo. Me gusta mucho La Paz, es exótico, diferente, hay muchos aprendizajes, pero a mí me gusta el monte, el campo. No, y además, claro, cada una tiene su telurismo. Bueno, Elena, ha sido un encuentro delicioso. Mucha gente está comentando de las cosas de las que has hablado. Yo te pediría un retrato en 1 minuto, si eso se puede pedir, de Santa Cruz hoy. Haznos un retrato. Es si el quieres retorno ciudad o departamento. Es el retorno de los 70. O sea, básicamente el retorno de las lógicas mílicas de los 70, pero sin el formalismo de tenerlo el milico de frente, que lo cual lo encuentro más peligroso aún, porque la mentalidad gorila se ha reinstalado con una serie de coberturas religiosas, o sea, de argumentos de legitimación que no son tan fáciles de descifrar, y vuelve a ser no solamente la nueva normalidad, sino que vuelve a ser lo deseable y lo correcto, donde la disidencia, lo alternativo, lo diferente, no tiene cabida. O sea, Santa Cruz no ha sido una sociedad particularmente abierta. No se ha fascistizado los espacios de poder, se va a fascistizar la calle, la sociedad, la vida cotidiana, los espacios educativos. Así es muy grave. Así Elena, mucha gente está preguntando dónde puede acceder a cosas que escribas. ¿Estás escribiendo en algún lado? ¿Estás dando conferencias en algún lado? Tengo una publicación precisamente de la investigación de más de 10 años que hice sobre el primer golpe, que está por salir con el CIS. Ese libro es un texto grande. ¿Qué se llama? Básicamente las estructuras de poder
y las contradicciones entre la estructura de poder cruceña y el MAS, un ciclo de polarización. El título es larguísimo, me genera un rebote en contra porque nunca me acuerdo de mis propios títulos porque son larguísimos, pero básicamente es la descripción y caracterización del ciclo de polarización que terminó con el golpe en el 2008. Ahora, yo no sé, alguien está pidiendo tu celular, yo tendría cuidado de darlo así al aire, me van a disculpar. Hay que cuidar a las compañeras. Quiero decirte que esta es tu casa. Gracias, María. Para lo que gustes, y también, por supuesto, Radio Deseo es un espacio para lo que gustes, y ha sido un honor que vengas, Elena. Gracias, María. Muchas gracias. Un saludo a todas y a todos, y gracias por la invitación. Me cuesta un poco esto de la radio y de los medios.